Hola Nereida y Jamie, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, porfa, ¿me pueden confirmar si está compartiéndose la presentación? Sí, profe, sí se ve. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es ya el tema del procedimiento tributario. Básicamente, pues la presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar, digamos que no solamente en esta sesión, sino a lo largo de varias sesiones, vamos a desarrollar los siguientes temas. El primero es, ¿qué es eso de la obligación formal y sustancial? Pues ustedes ya lo deben tener claro, pero pues aquí lo vamos a recordar. Vamos a hablar de qué es el RUT, cuáles son los actos administrativos de la DIAN, qué es la declaración tributaria que se tiene como no presentada, a qué hace referencia el tema de la reducción de sanciones y otros principios que están contenidos dentro del régimen sancionatorio, los tipos de sanciones, los términos de firmeza de las declaraciones tributarias y por último, el cobro coactivo de deudas fiscales. Entonces, digamos que esa es toda la temática que vamos a ir desarrollando a lo largo del contenido del curso y vamos a hablar en primera instancia acerca de lo que es la obligación formal y la obligación sustancial. Cuando uno va a hablar acerca de la obligación formal y sustancial, digamos que para meternos de lleno con la temática que queremos desarrollar, tenemos que mirar básicamente qué es eso del estado. Digamos que dentro del estatuto tributario, cuál es cómo está constituido ese estatuto tributario, pero a la vez qué componente es el que le corresponde al procedimiento tributario. Entonces, básicamente, ese estatuto tributario está dividido en un título preliminar y en 6 libros, y eso se cataloga de la siguiente manera. En primera instancia, tiene obviamente pues lo que les comentaba, lo del título preliminar. Luego viene el libro 1 que habla acerca del impuesto de renta y complementarios. El libro 2 que habla de la retención en la fuente. El libro 3 que habla del IVA. El 4 que habla del impuesto de timbre nacional. Perdón, el libro 5 que habla, perdón, el libro 4 en la quinta parte del Estatuto Tributario se denomina el libro cuarto, que es el impuesto de timbre nacional. La sexta parte del Estatuto Tributario corresponde al libro quinto, que se denomina todo el procedimiento tributario. Y la séptima estructura hace referencia al libro sexto, que son los gravámenes a los movimientos financieros. Entonces, pues nosotros nos vamos a centrar obviamente en lo que nos corresponde del procedimiento tributario. Y frente a ese procedimiento tributario, digamos que hay que explicar que ese procedimiento tributario, pues, es un tema que es muy importante para todo lo que tiene que ver con los impuestos nacionales y puntualmente aquellos impuestos que son competencia de la DIAN, ¿ok? O sea, no vamos a hablar acá del ICA, ni del impuesto de vehículos, ni el de ni el de, ¿cómo se llama? El de, ay, se me fue la paloma. El predial, ni todos estos otros tipos de impuestos territoriales, sino vamos a hablar de los impuestos nacionales que le competen explícitamente a la DIAN, ¿ok? Entonces, digamos que todo lo que está relacionado con el procedimiento tributario, como lo veíamos en el slide anterior, pues corresponde al, digamos que está inmerso dentro del libro quinto del Estatuto Tributario. Y en ese libro quinto del Estatuto Tributario
encontramos los siguientes temas. Ahí hablaremos acerca de lo que es la actuación, los deberes y las obligaciones formales, las sanciones, la determinación del impuesto, la discusión de los actos de la administración, qué es eso del régimen probatorio, la extinción de la obligación tributaria, todo lo que tiene que ver con el cobro coactivo, la intervención de la administración, las devoluciones y otras disposiciones procedimentales. Entonces, como se pueden dar cuenta, este libro quinto tiene mucho contenido. No por nada es el libro más grande del Estatuto Tributario. ¿Ok? Dicho esto, ¿qué piensan ustedes que puede llegar a ser procedimiento? ¿Qué les suena que sea eso de procedimiento? ¿Qué pueden llegar a pensar que pueda llegar a ser procedimiento? Pues, profe, yo creo que es llegar como a seguir una clase de normas, proceder a hacerlas, sí, como a seguir las normas o algunos estándares que ya están fijados. Ok, es como una serie de pasos, es como una secuencia de pasos, ¿cierto? Entonces, básicamente, ese procedimiento, digamos que el procedimiento es la guía orientadora para recorrer todo el camino de la razón jurídica. Digamos que la definición de procedimiento vista desde el procedimiento tributario. Entonces, es, digamos que en el procedimiento tributario uno encuentra los pasos que se deben seguir para surtir algún tipo de sanción que venga procedente de una declaración tributaria. Eh, Ese procedimiento tributario entonces lo que hace es que nos lleva a conocer mm, todas esas arandelas, todos esos apéndices que tienen los impuestos en nuestro país, ¿ok? Eh, digamos que hay que tener claro cuál es el impuesto que estamos liquidando, cuál es el impuesto eh, que queremos, digamos que entrar a revisar sancionatoriamente, qué implicaciones trae y de esa manera pues poder determinar cuál es la liquidación que se debe pagar frente a ese tipo de sanción. Entonces, pues como ya hemos visto anteriormente, el origen de la obligación tributaria nace puntualmente en el artículo 95, en su numeral 9 de la Constitución Política, en donde se nos hace un llamado a contribuir con el Estado por medio de qué? Por medio del pago de impuestos. ¿Ok? Y aquí el artículo 95 nos indica que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y son deberes de la persona y del ciudadano. Entre todos estos, el noveno, que indica contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿Ok? Aunque esto no siempre se consigue. Porque, por ejemplo, cuando usted mira el IVA no mira temas de pronto de justicia, sino que lo cobra todo el mundo, ¿sí? No mide tampoco la capacidad de pago. Digamos que es un impuesto que tiende a ser un poco mm, injusto desde la óptica en que se le aplica a todo el mundo la misma tarifa sin tener en cuenta si lo puede pagar o no. Y ahí digamos que se está incumpliendo una de las disposiciones de la Constitución Política. Ahora bien, cuando yo voy a contribuir con el pago de un impuesto, y para poder contribuir con el pago de ese impuesto, yo debo presentar una declaración de impuestos. ¿Ok? Es ahí, cuando estoy presentando esa declaración de impuestos, es donde nace una relación entre quién?
entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que somos nosotros, los contribuyentes. Y es precisamente en esa relación en donde nace el procedimiento tributario. Entonces, ¿qué viene siendo eso del procedimiento tributario? Pues básicamente, el procedimiento tributario es ese conjunto de normas que regulan la relación del sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Ok? Y partiendo de esa definición de qué es el procedimiento tributario, entonces, ¿cuál será la finalidad del procedimiento tributario? Básicamente, el procedimiento tributario tiene dos finalidades. Digamos que en primera instancia, esas finalidades son que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. ¿Y esto en dónde está? O ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuánto o quién estima qué es lo que deben aportar los contribuyentes y cómo se sabe o cómo se le hace seguimiento a eso para poder decir, ah, sí, se logró recaudar lo que se necesitaba? Pues básicamente esto lo hace la DIAN. La DIAN proyecta con base en lo que recaudó el año inmediatamente anterior, hace una proyección de cuánto es lo que debe recaudar para este año. Entonces, por ejemplo, para el 2023, primero tomó los datos del 2022 y comenzó a determinar cuánto es lo que se debe recaudar el periodo inmediatamente siguiente, que es el 2023. Pero, adicional a eso, la DIAN tiene que revisar la reforma tributaria porque dentro de esa reforma tributaria, digamos que se aprobó para el Plan Nacional de Desarrollo un incremento y ese incremento de ese Plan Nacional de Desarrollo proviene básicamente del recaudo de impuestos. Entonces, usted estará diciendo, pero ¿cómo le van a hacer para incrementar un recaudo tributario de 14 billones de pesos de más que le aprobaron en la reforma tributaria, teniendo en cuenta que lo que va a recaudar es lo del año inmediatamente anterior ajustado al IPC, más de pronto un poquito adicional, teniendo en cuenta que hay personas naturales que van a declarar, van a empezar a declarar y a pagar, y de pronto se hará algún tipo de persecución a los morosos que están con la DIAN. Eh, pero digamos que algo en lo que se enfatizó en la aprobación de esta reforma tributaria es que la DIAN iba a sacar esos recursos de más que vienen implementados en la reforma tributaria. Se supone que la DIAN los va a recaudar para este periodo y con eso es con lo que se espera obtener unos mayores ingresos para el Estado. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Que esto puede que salga bien, pero puede que salga mal, porque no siempre eso que se proyecta termina siendo lo que realmente se cumple al final del proceso. Entonces, en ese tipo de situaciones, digamos que cuando la DIAN dice, ok, voy a recaudar 14 billones de más, empiezan a hacerle seguimiento a la DIAN para decir, bueno, usted va corto en la meta, usted se propuso que iba a recaudar tantos billones de pesos y apenas va en tanto. Entonces comienza la DIAN desaforadamente a mirar de dónde echa mano. Y dentro de ese de dónde echa mano, encuentra el procedimiento tributario. Entonces comienza a decir, ok, no alcanzamos a recaudar lo que dijimos, entonces miremos quiénes declararon mal, quiénes declararon tardíamente y a ellos les cobramos sanciones y con esas sanciones medio equilibramos caja. ¿Ok? Entonces mire que ese procedimiento tributario busca eso, que el Estado recaude lo que corresponde tributariamente a lo que le corresponde tributariamente contribuir a los contribuyentes, eh, sea por el pago de impuestos o sea por el pago de sanciones. ¿Ok? Entonces, esa parte es bien importante de tenerla clara porque la DIAN tiene que recaudar, sea como sea. La DIAN se traza una meta y esa meta la tiene que cumplir. Que en muchos, y esa ha sido la constante de años anteriores, en donde la DIAN ha logrado recaudar muchísimo más de lo que se ha propuesto. Pero ha sido básicamente por todo un tema de eficiencia que se ha manejado al interior de la institución. Dentro de esa eficiencia, digamos que se ha logrado mejorar el recaudo
pero básicamente ha sido porque se ha mejorado la infraestructura tecnológica de la DIAN y hay muchos más funcionarios laborando dentro de la DIAN. Entonces, ese es uno de los propósitos o una de las finalidades del procedimiento tributario, que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. Y en segunda instancia, que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. Todo eso está enmarcado dentro del procedimiento tributario. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Digamos que cuando hablamos del procedimiento tributario y dentro de ese procedimiento tributario, digamos que tenemos al sujeto activo y tenemos al sujeto pasivo. Sujeto activo, ya saben, el Estado, sujeto pasivo, los contribuyentes. Cuando ya tenemos eso claro, podemos inferir que esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo se da por la existencia de unas obligaciones fiscales que son básicamente la obligación formal y la obligación sustancial, ¿ok? Pero para poder llegar a esa obligación sustancial, digamos que previamente tenemos que pasar por la obligación formal. Es decir, la obligación formal es ese vehículo para poder llegar a la obligación sustancial. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro, ¿sí? Porque, pues digamos que ahí se nos puede generar algún tipo de inconveniente. Esa obligación formal, pues como su concepto o su nombre lo dice, es esa formalidad que yo debo cumplir para presentar mi declaración tributaria y pagarla. Entonces, la obligación formal es esa declaración que yo presento y la obligación sustancial es lo que me diga esa obligación formal o ese procedimiento o ese formato que yo utilicé para calcular el impuesto que yo debo pagar. Cuando yo lo voy a ir a pagar, esa se llama la obligación sustancial, ¿ok? El pago que voy a realizar. Partiendo de esto, digamos que hay que hablar acerca de lo que es el origen de la obligación tributaria. Sucede que el Estatuto Tributario en su artículo número 1 habla acerca de lo que es el origen sustancial y digamos que en esa obligación sustancial, que es acá el artículo 1 del Estatuto Tributario, habla acerca de lo que es el origen de esa obligación sustancial y nos dice que la obligación sustancial, que es el pago del tributo, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Y en segunda instancia, esto es el artículo 1 del Estatuto Tributario. El artículo 2 del Estatuto Tributario habla acerca de los contribuyentes. ¿Qué son los contribuyentes? Son los responsables directos del pago del tributo, los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Entonces, esa obligación formal y la obligación sustancial, digamos que son aspectos claves de la tributación. Pero para poder llegar a esa obligación sustancial, previamente vamos a tener que pasar por la obligación formal. Es decir, la obligación formal es ese vehículo para llegar a esa obligación sustancial. Y aquí digamos que está digamos que hablando acerca de lo que es el origen de la obligación sustancial. Digamos que cuando una empresa tiene unos ingresos, ¿sí? Y a esos ingresos le resta los costos y gastos, lo que le queda es el resultado o esa utilidad del periodo. Y es sobre esa utilidad que la empresa debe pagar los respectivos impuestos. Es decir, el hecho generador en esa situación, ¿cuál es? La obtención de utilidades. Y es ahí en donde básicamente nace la obligación sustancial. Y en segunda instancia, como lo veíamos, pues básicamente habla acerca de lo que son los contribuyentes y frente a esto, digamos que si yo quedo inmerso en ese hecho generador, automáticamente, ¿qué debo hacer? Debo pagar la obligación sustancial, es decir, debo pagar el impuesto, debo pagar el tributo. ¿Ok? ¿Y cuál vendría a ser entonces la diferencia entre una obligación sustancial y una obligación formal? Pues básicamente que
Para pagar impuestos, se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales, por ejemplo, la obtención del RUT. Eso es una obligación formal. En segunda instancia, la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para cumplir con su obligación sustancial. Por ejemplo, presentar la declaración de renta, de IVA y de patrimonio. Y en tercer lugar, esa obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, a la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, digamos que utilizando otras palabras, a partir de esas obligaciones de tipo formal, ¿qué es lo que se hace? Se suministran ciertos elementos al gobierno nacional. ¿Para qué? Para que ese gobierno pueda investigar, pueda determinar y sobre todo que pueda recaudar los impuestos que se ha trazado recaudar. Y en ese orden de ideas, entre muchas de las obligaciones formales que se encuentran estipuladas en la norma legal, está la presentación de las declaraciones tributarias. ¿Por parte de quién? Por parte de los contribuyentes o de esos responsables y agentes de la retención en la fuente, eh, teniendo en cuenta en todo esto los formatos o los formularios que indique la DIAN se deben diligenciar para cada uno de los recaudos de esos impuestos. Entonces, podemos decir que la obligación mm, de expedir y de entregar factura de venta a quien compra ese servicio, a quien compra ese producto, eh, debe llevar contabilidad, debe estar inscrito en el RUT, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son obligaciones formales. ¿Listo? Eh, y ya metiéndonos con lo que es el procedimiento tributario como tal, podemos indicar que ese procedimiento tributario se divide en tres partes. El primero de ellos es, obviamente, el procedimiento tributario como tal. En segunda instancia, el régimen sancionatorio. Y en tercer lugar, el procedimiento administrativo de cobro coactivo. ¿Ok? Eh, digamos que nuestra meta o nuestro propósito es entrar a explicar estos tres componentes del procedimiento tributario, pero antes de dar inicio a la explicación de la primera parte, es decir, el procedimiento tributario, pues tenemos que entrar a revisar cómo se encuentran los días en términos tributarios, ya que un día puede hacer la diferencia. Por ejemplo, podemos estar interponiendo un recurso por fuera de los términos y en ese caso puntual nos debemos someter a lo que nos propuso la DIAN. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario? Esto para entender, obviamente, pues todo el componente y poder realizar bien las liquidaciones. Entonces, los días hábiles básicamente van de lunes a viernes, ¿sí? Y en el caso que entre semana hay un festivo, ese día festivo no se contempla como un día hábil, ¿ok? Entonces, básicamente acá tenemos un mes, un mes que básicamente empieza el martes primero, ¿sí? Y se prolonga hasta el jueves 31. Y dentro de ese lapso de tiempo hay un festivo, que es el 14, que es un lunes festivo. Entonces, básicamente acá podemos observar que el mes empieza el martes primero y finaliza el jueves 31. ¿Listo? Se me perdió el mouse. Bueno, eh, entonces aquí podemos observar que el día 14, que es un lunes, termina siendo un festivo. Por lo tanto, ese día, a pesar que es un día entre semana, no se cuenta como un día hábil. Por lo tanto, los días hábiles de este mes que tenemos ahí en pantalla inician el martes primero y se encuentran todos los días que están de lunes a viernes, descontando los festivos. ¿Ok? Entonces,
Básicamente el día martes primero arranca ese mes con ese día hábil, el primero de ese mes, y se prolonga hasta el 31 teniendo en cuenta que el 14 es un día festivo, un lunes festivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Sucede que la ley cuarta de 1913, imagínense, 1913, ya estamos en el 2023, 110 años después, esa ley cuarta de 1913, en su artículo 12, nos indicaba lo siguiente, o nos indica lo siguiente. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y los días de vacante, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si es el último día, si ese último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. ¿Listo? Entonces, eh, ¿cómo contar los plazos fijados en días? Cuando la norma establece un plazo en días, ese plazo empieza a contar desde el día siguiente al que se notifica el acto administrativo. Por ejemplo, la DIAN suponga que nos hizo un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es durante 10 días hábiles y nos notifican el 6 de abril. ¿Ok? Entonces, los días 10 se empiezan a contar ¿desde cuándo? Desde el día 7 de abril. Solo se cuentan los días hábiles, es decir, el primer día de plazo es el día siguiente a la notificación. Entonces, pregunta, ¿hasta qué día tenemos plazo para dar respuesta al requerimiento en este caso que tenemos acá? Hasta el 23 de abril. 23 de abril, ¿qué días contaste? Señor, ¿Qué días contaste? desde el 7. Ok, O sea, 7, entonces el 7, ¿cierto? El requerimiento sí, sería el 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más el 23 de abril, perdón. Si lo contamos, o sea, si el requerimiento es el 7, contaría los días hábiles que empezaría el miércoles 8, el 13, mm, 14, porque es el día que requiere, o sea, el día que hace el requerimiento es el día 7, ¿sí? no, pero Y son dice 10. así, dice así el ejemplo, dice, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días. ¿Cuándo nos notifican? El 6 de abril. Entonces, sí, Entonces, profe, 7 sí me daría hasta el 22 de abril. perfecto. Entonces tú contaste el 7, arranca el 7, el 8, ¿estos dos los contaste? ¿9 y No, 10? porque son, pues, no, porque esos son días festivos, entonces esos no Ok. los conté. El 11, No, señor, ni el 11 ni el 12. ¿por qué? El domingo sería como día festivo y el sábado pues no es un día hábil. Ni sábado ni domingo son días hábiles. Ok, muy bien. Eso se conoce como días de vacancia. No, no vagancia, sino vacancia. ¿Ok? Son días vacantes. Entonces, básicamente, estás muy bien enfocada, es decir, si a mí me notifican, cuando me dan un plazo de días, tan pronto la DIAN me notifica, por ejemplo, me llega el correo electrónico, los días empiezan a contar a partir del día siguiente, el día siguiente hábil de esa notificación, ¿ok? Entonces, si me notifican un viernes, entonces se viene a contar hasta el día lunes, ¿ok? Arranca el día lunes ese conteo de días, ¿listo? Aquí, digamos que habíamos recibido la notificación el día 6 de abril, entonces
arranca a contarse hasta el día 7 de abril y de ahí en adelante los 10 días que nos están pidiendo. Entonces, sería 7, 8, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta el día 22 yo tendría plazo para dar respuesta a ese requerimiento que me ha hecho la DIAN. Entonces, si yo lo contesto el día 23, ya me pasé del plazo, ya eso no tiene ninguna validez. No significa que yo debo contestar hasta el día 22. No, yo tengo plazo hasta el 22, pero puedo contestar mucho antes, que es lo ideal, ¿ok? Eso es lo verdaderamente importante en ese tipo de casos. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que se hace es que se corrobora lo que se había, el conteo de días que habíamos indicado, y de esa manera, pues nos queda ya, eh, digamos que claro, cómo es que se hace ese conteo en términos de días, porque es que esto cambia, ¿ok? Cambia si el plazo me lo dan en días, si me lo dan en meses o si me lo dan en años. Las condiciones son totalmente diferentes. Por lo general, sucede que que los plazos que se encuentran fijados en días, pues obviamente no consideran los días inhábiles o los días que se conocen como los días no laborales, como los domingos y los festivos. Es decir, que se descuentan esos días a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como fecha calendario. Porque también nos pueden decir así, usted tiene 10 días calendario. Si fuera 10 días calendario, ¿hasta dónde sería la fecha? Hasta el Hasta el 15. 10. ¿Hasta cuándo, disculpa? Yo digo que hasta el 16. Hasta el 16. 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, hasta el día 16 de abril se cumplirían si es que nos dice que son días calendario, ¿ok? Entonces, sucede que ese concepto de día hábil, digamos que eso es un concepto, primero es un concepto muy viejo, ¿sí? Es un concepto, pero digamos que independientemente de la antigüedad que tenga ese concepto, es básicamente un concepto de tipo social, ¿sí? Y ese concepto básicamente se utiliza es para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no hacen parte del fin de semana. Esos días pues son los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Queda tanto el sábado como el domingo por fuera, ¿ok? Entonces, ese concepto de día hábil, digamos que se ha convertido ya en una tradición, ya que hoy en día muchas empresas y negocios funcionan también en los días no considerados hábiles. Usted mira, usted va a un centro comercial y está abierto los sábados, los domingos, los festivos sin ningún inconveniente. Eh, pero digamos que al tener en cuenta esa tradicionalidad en esos días hábiles, pues muchas personas, eh, y, y teniendo en cuenta que hoy en día, pues esos días que se consideran eh, no hábiles, que eran sábado y domingo, que realmente hoy en día, básicamente por el cambio y por todas las situaciones que se están dando, pues ya no se consideran días de descanso, sino que son, o sea, han pasado a tener una característica de un día normal como si fuera un día entre semana. Pero, pues digamos que eso se presenta en algún tipo de negocio y, y digamos que ahí eso ha hecho que los días de trabajo para las personas sean diferentes. ¿Por qué? Porque hay unas que trabajan de corrido los fines de semana, porque así lo exige el modelo de negocio, la empresa con la cual está vinculada, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las cosas han cambiado debido a eso. Pero es solo, digamos que el concepto de día hábil se tiene enmarcado básicamente porque en esos días hábiles, de lunes a viernes, es básicamente los días en los que funcionan las instituciones públicas y muchas instituciones privadas como bancos, como las escuelas, ¿sí?
como la administración pública, como las oficinas estatales. Ese es básicamente lo que determina ese concepto de día hábil. Como ellos no trabajan los sábados ni domingos, entonces se dice, ok, los días hábiles son únicamente los lunes, de lunes a viernes, sin que haya días festivos de por medio. Lo que son sábados y domingos, como no atienden las entidades públicas, no atiende la administración pública, se supone que no hay escuelas, se supone que pues tampoco hay bancos, pero en realidad pues sí hay algunos bancos que elaboran de esa forma. Eh, Básicamente la generalidad es esa, que esos días, lunes a viernes, son los días que se han considerado tradicionalmente días hábiles. Entonces, esa idea de esos días hábiles, digamos que es meramente social, y digo que es meramente social si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana aquellos días que son laborables de aquellos que normalmente no lo son. ¿Ok? Entonces esa noción de día hábil significa que se trata de un día hábil para trabajar, para realizar diferentes actividades que tienen que ver más, digamos que básicamente tienen que ver con la productividad, aunque pueden ser muy variables en cada caso. Entonces, que quede claro el concepto de día hábil, es un concepto más de tipo social, ¿sí? Es toda una tradición y básicamente se contempla días hábiles de lunes a viernes, básicamente porque son los días en los que labora la administración pública. ¿Listo? Mm, ¿Cómo contar los plazos fijados en días? Eh, digamos que aquí, en este tipo de casos, mire por ejemplo este correo que nos llega. Llega de la Oficina de Fiscalización, Fiscalización G, DIP, que es básicamente una de las dependencias de la Secretaría de Hacienda Distrital en Bogotá. Nos notifican el 6 de abril de 2020 y lo hicieron a las 7:39 de la noche. ¿Cuál es el asunto? Incumplimiento tributario. ¿De qué tipo? De unos impuestos de Bogotá. Entonces, Bogotá, 6 de abril de 2020. Dice todo y dentro del contenido del correo indica que la respuesta deberá enviarla al correo electrónico nperilla@secretariahaciendadistrital.gov.co, dirigida a Nancy Perilla Maya de la Oficina General de Fiscalización, o radicarla en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Hacienda CAT, ubicada en la tal dirección. Adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendario. Mire que aquí es puntual, me está diciendo días calendario. 15 días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación. Entonces lo recibimos el 6 de abril. ¿Listo? Entonces, así las cosas. ¿Hasta cuándo tengo plazo de contestar o de dar respuesta a esta misiva que me está enviando la Secretaría de Hacienda Distrital? Hasta el 21 de abril. Hasta el 21 de abril. Perfecto, muy bien. Hasta el 21 de abril. ¿Por qué? Porque nos está indicando 15 días calendario, eso quiere decir que son días de corrido. No me importa que hayan ahí atravesados días festivos, días de vacancia, lo que sea, no me interesa porque me está indicando que son días calendario diferentes si me hubiera especificado ahí que son días hábiles. ¿Ok? Entonces, y aquí hay otro mail, entonces nos dice que el mismo 6 de abril a las 7:39 de la noche nos indican que a partir de la notificación de este requerimiento usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. Sucede, y esto es bien particular, esos plazos que se fijan en meses se cuentan ¿desde cuándo? Desde el día en que se recibe la notificación de ese acto administrativo. Y usted dirá, pero esto no es un acto administrativo, eso es un mail. Ok, ese mail, por tener el contexto de documento electrónico, tiene la característica de acto administrativo. Entonces, cuando se recibe esa notificación, entonces, como nos está dando 3 meses para poder contar desde cuándo hasta cuándo tenemos plazo, entonces hay que tener presente que cuando es días,
se empiezan a contar a partir del día siguiente hábil a la fecha de notificación. Cuando es en meses, se cuentan desde el día en que se recibe la notificación de esa misiva. ¿Ok? Entonces, y se toman, además tiene la característica de se toman esos días como si fueran días calendario y deben coincidir con el mismo día calendario, es decir, se cuenta de corrido, de largo. Entonces, tenemos acá que nos dice que a partir del 6 de abril tenemos, o sea, fuimos notificados el 6 de abril de esa situación impositiva. Y nos dan 3 meses para poder dar respuesta a esa misiva. Entonces, ¿cuándo se cumplen los 3 meses? 6 de Hasta el julio. 6. Perfecto. Hasta el 6 de julio. 6 de abril al 6 de julio, ¿ok? Con este tipo de situaciones hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque cuando los plazos se dan, digamos que esta es una figura que ocurre tanto en meses como en años. Entonces, cuando los plazos se dan en meses o en años, ahí no se inicia a contar desde el día siguiente hábil. Hay que contar desde el mismo día en que fuimos notificados. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque usted fácilmente puede decir, ay, pero, o sea, yo fui notificado el 6 de abril y el profe Alex me dijo que entonces un día después, o sea que yo empiezo a contar desde el día 7 de abril, entonces eso se va hasta el 7 de julio. Pilas porque esto no es, esta fecha no es la correcta es 6 de julio, porque para meses y años, cuando me dan plazos en meses y años, eso empieza a contarse desde el día en que fuimos notificados, ¿ok? Para el caso que estamos viendo, si llegamos a dar respuesta el 7 de julio, ¿qué pasa? Que ahí ya estamos por fuera del plazo. ¿Y qué nos toca cuando estamos respondiendo por fuera del plazo? Pues básicamente ya tenemos es que someternos a lo que juzgue la DIAN. Y eso es delicadísimo. ¿Por qué? Porque imagínense que a usted le dicen, mire que presentamos, bueno, imagínese que usted no presentó la declaración de renta. Y la DIAN le dice, oiga, usted no ha presentado la declaración de renta, tiene 2 meses para que la presente. Bueno, en realidad ese no es el caso. Cuando lleguemos al tipo de liquidación de sanciones nos vamos a dar cuenta cuáles son los plazos que rigen, pero suponga que le dieron 2 meses de plazo para que presente la declaración de renta. Entonces, y usted recibe esa misiva el día 6 de abril. Y usted lo cuenta, dice, no, pero entonces lo cuento a partir del día siguiente hábil, entonces 7 de abril, y tengo entonces hasta el 7 de julio. No. ¿Por qué? Porque si la DIAN dice, tenía plazo hasta el 6 de julio y no me respondió, entonces yo entro y le hago la liquidación de esa declaración de renta a esa persona. ¿Y cómo la hace? Pues la DIAN toma la exógena, que por lo general tiene muchos errores, y con base en esa exógena y con base en lo que le reportan los bancos y todo esto, dice, usted tuvo tanto de ingresos, tuvo tanto de costos y gastos, y lo que debe pagar es tanto. Como usted respondió hasta el 7 de julio, ya vencido el plazo, pues ya usted no tiene derecho a presentar absolutamente ningún reclamo porque usted dejó vencer los términos. En ese caso, ¿qué le toca? Asumir lo que la DIAN le está liquidando. Y eso es crítico, ¿ok? Digamos que uno no puede, digamos que hay que tener mucho cuidado con este tema de los plazos porque eso nos puede llegar a jugar en contra. Si no hacemos bien la cuenta de días, por eso hoy lo estamos explicando, porque este tema resulta ser muy delicado cuando estamos haciendo liquidaciones. Por eso es que y dentro de los ejercicios que vamos a desarrollar, vamos a ver unas fórmulas de Excel para calcular esos días con base en la fecha y poder tener plena exactitud de cuándo es que nos toca presentar, hasta cuándo tenemos plazo para dar respuesta a un requerimiento por parte de la DIAN. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, muy bien, qué bueno, porque esto sale en el examen. Entonces, para que estén preparados. Eh, bueno, y usted dirá, bueno, pero ¿qué pasa cuando si me dan un plazo que está fijado en meses y el mes se cumple en un domingo, un sábado, un domingo o un festivo? Pues
puede llegar a suceder que esos plazos en meses o en años terminen en un día que no es un día laboral. Puede ser un sábado, puede ser un domingo, puede ser un festivo, y se supone que en esos días la autoridad administrativa pues no está trabajando. En ese tipo de casos, digamos que no puede actuar ni puede atender la administración, la autoridad administrativa no le va a poder, no le va a poder atender las actuaciones del administrado. ¿Quién es el administrado? Nosotros los contribuyentes. Y eso genera una duda sobre el efecto de ese día inhábil en los plazos fijados. Entonces, imagínense que salió una sentencia, la sentencia 20976 del 12 de noviembre de 2015, ponencia de la magistrada Marta Teresa Briceño, que aquí debió ser con C, no con S, y dice, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. El artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913, que es la norma que estamos leyendo y con la cual estamos desarrollando estos ejercicios, establece, artículo 62, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y los días de vacante, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. ¿Ok? Entonces, pues digamos que frente a eso, hay que tener mucha precaución porque esto nos puede generar algún tipo de inconveniente. Entonces, suponga que estamos acá contando estos días. Voy a borrar esto, permítame. Se me fue el mouse. Entonces, si nosotros fuéramos notificados el, si hubiesen sido notificados el 20 de abril y nos dan 3 meses, ¿cuándo se vencería el plazo para dar respuestas al requerimiento de la DIAN? 21 de julio, porque el 20 cae festivo. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Al caer, porque los 3 meses se me cumplen el 20 de julio, pero como el 20 de julio es feriado, se me corre un día adicional. ¿Ok? Entonces, así es como se cuentan esos plazos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿en dónde nace? Ah, bueno, esto ya me salgo de ahí. Entonces surge la pregunta de ¿en dónde nace el tema de contribuir con las cargas públicas del Estado? ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué nos toca a nosotros como ciudadanos ayudar a contribuir con el Estado para que pueda suplir sus gastos? Pues todo tiene, digamos que en el caso colombiano todo tiene origen en la Constitución política, pero digamos que esto viene desde el mismo origen de la humanidad. Esto, cuando la humanidad empezó a pasar de nómada a sedentaria, empiezan a surgir una serie de problemas complejos como sociedad. ¿Cómo qué? Como, bueno, ¿hasta dónde llegan sus terrenos? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde a dónde es su terreno? Porque es que me está invadiendo y yo necesito cultivar, yo necesito criar mi ganado, entonces yo necesito que mi ganado no se pase a su terreno porque usted se va a poner bravo, me va a armar problemas, vamos a terminar peleando, entonces comienza a verse la necesidad de que el Estado intervenga, pero como en esa época no había figura del Estado, entonces cada quien era autónomo, pero esa autonomía generaba problemas, porque era muy fácil traspasar la línea divisoria, así fuera una línea imaginaria, de dónde empieza su territorio y dónde empieza el mío. Entonces es ahí cuando las personas o la población dice, bueno, necesitamos nombrar a alguien que esté en capacidad de dirimir este tipo de problemas, este tipo de situaciones que se nos están presentando, que están generando conflicto y que impiden que vivamos en paz. Perdón, entonces lo que hacen es
se comienza a crear la necesidad de eh, crear una figura dotada de esos poderes, dotada de esa autoridad para decir, sus límites vienen hasta acá, aquí finaliza su territorio y aquí comienza el territorio de la otra persona. Pero ¿qué pasaba? Que para poder tener esa persona que se dedicara solamente a resolver ese tipo de problemas, pues le tendríamos que pagar, ¿sí? ¿De dónde va a vivir esa persona si se va a dedicar solamente a resolver los problemas que vamos a tener nosotros como ciudadanos? Entonces, comienza a decirse, listo, esa persona va a tener un sueldo, pero bueno, nosotros, ¿hasta dónde tiene capacidad esa persona que hemos elegido como el líder de este grupo? Él hasta dónde tiene capacidad territorialmente hablando. Entonces es cuando se empieza a hablar de la figura del Estado, porque ahí surgía un gobernante, ¿sí? Pero ese gobernante tenía unos límites, tenía unos parámetros, unas fronteras. Entonces empieza a decir, bueno, nuestro territorio va de tal lado a tal lado, ¿ok? Tiene unos límites, tiene una extensión de territorio. Entonces, el Estado lo conforma el territorio, pero el Estado también lo conforman las fronteras marinas que tiene cada país, siempre y cuando tenga acceso a mar, ¿no? Sabemos que en Sudamérica ni Paraguay ni Bolivia tienen acceso a mar. Entonces, si tenemos acceso a mar, ¿cuál es nuestra frontera marítima? Eso también hace parte del Estado. Todo el subsuelo hace parte de nuestro Estado. Todo el espacio aéreo hace parte de nuestro Estado. Y la población hace parte del Estado. Entonces, mire que son una serie de componentes los que se conjugan para poder determinar qué es el Estado, hasta dónde yo como autoridad tengo competencia de gobernar, ¿ok? Entonces, ese gobernante, teniendo claros esos conceptos de Estado, de saber que el Estado lo conforma no solamente el territorio, sino el espacio aéreo, el espacio subterráneo, las fronteras marítimas, todo eso y la población, pues ya teniendo eso perfectamente claro, él ya sabe hasta dónde van sus límites y hasta dónde puede gobernar. Dicho eso, entonces se empieza a delimitar cuáles son los espacios que tiene ese gobierno y con base en eso comienzan a crearse una serie de leyes o de normas que le permiten a los ciudadanos que pertenecen a ese estado tener una serie de derechos, pero también tener una serie de obligaciones. Derechos como cuáles: ser protegido, eh, que el Estado le brinde no solamente esa protección, sino que le brinde garantías para desarrollar su actividad productiva, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para que eso pueda mantenerse en el tiempo, porque sí, muy chévere si yo solamente permito que eso sea una sola vez y después, ¿qué va a pasar cuando haya un problema y no hay una autoridad? Entonces, hay que esa autoridad yo la tengo que sostener, ¿sí? Esa autoridad no hace este tipo de trabajos por amor al arte, sino que ellos necesitan también tener todo un grupo de personas, porque ¿cómo voy a brindarle protección a un ciudadano si no tengo cómo pagarle a un ejército? ¿Sí? Si no tengo cómo dotarlo de armas, si no tengo cómo dotarlo de entrenamiento? Entonces, pues va a ser muy difícil poder desarrollar ese tipo de actividades. Así las cosas, lo que se hace es, cada contribuyente, dependiendo su capacidad, ¿y cuál es la capacidad en este caso? En esa época, pues vuelvo y digo, las personas eran sedentarias, ya habían pasado de nómadas a sedentarias y se vuelven sedentarias. ¿Por qué? Porque conocieron el mar, conocieron el río también y se ubican a los alrededores de esas fuentes hídricas y se dan cuenta que ahí es en donde el territorio es más fértil. Entonces se empieza a desarrollar la agricultura, a desarrollar la ganadería, la pesca, más adelante actividades comerciales marítimas, todo ese tipo de cosas se comienza a convertir en todo un polo de desarrollo y de esa manera comienzan a surgir también una serie de retos jurídicos, tributarios, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a ese gobierno como tal hay que sostenerlo, hay que pagarle porque ellos también viven, ellos tienen necesidades, ellos tienen que suplir esas necesidades de alguna manera. Entonces nosotros, como ciudadanos, lo que hacemos es precisamente eso: pagar con base en nuestras propiedades, con base en nuestra riqueza,
pagar un porcentaje para ayudar al sostenimiento de ese gobierno. ¿Ok? Entonces, si usted tenía muchas extensiones de tierra y tenía muchísimas cabezas de ganado, con base en eso le liquidan y le decía, ah, bueno, como usted tiene 2.000 cabezas de ganado más 100 hectáreas de tierra, pues usted va a pagar tanto. Y usted que tiene 1.000 cabezas de ganado y apenas 50 hectáreas de terreno, usted va a pagar menos que el anterior. Y de esa manera empezaron a hacer una serie de liquidaciones y eso ayudaba a que los gobiernos se pudieran sostener. Todo pues funcionaba muy bonito hasta ahí, hasta que aparece la monarquía. Esa monarquía que es cuando se nombran los reyes y el rey entonces tiene un sustituto que por lo general es su hijo varón y así sucesivamente. Esas familias reales, digamos que empiezan a abusar de ese poder que le ha dado el mismo Estado con el propósito de gobernar y de poder liderar a ese Estado y sacarlo adelante. Este tipo de monarquías, ¿qué hacen? Pues básicamente comienzan a abusar de la población. ¿En qué sentido? En que para todo comienzan a crear impuestos, comienzan a, si usted no tiene cómo pagar, le quitan la tierra, le quitan el ganado, lo dejan totalmente arruinado y pues básicamente comienzan a vivirse problemas de índole social y de índole legal contra el Estado, pero pues usted qué va a hacer, cómo puede pelear ante un Estado que tiene toda una maquinaria, tiene los jueces, tiene la policía, tiene la sartén por el mango y usted es un simple ciudadano que pues básicamente tiene uno que otro derecho, pero como está en conflicto con la monarquía, básicamente los perdía. Entonces, todo esto comienza a generar mella en la sociedad, comienza a generar ese inconformismo hasta que llega la Revolución Francesa, que es la que básicamente echa abajo esa monarquía en Francia, se impone el pueblo nombra otro tipo de gobernantes y se generan los derechos humanos. De ahí las cosas, pues digamos que todo comienza a dar un vuelco total a nivel mundial. Muchas de esas monarquías se acabaron completamente, todavía quedan algunas, Inglaterra, queda por ahí Brunei, en Tailandia, pero básicamente son entes que son mantenidos por el Estado inicialmente, pero son entidades que también son parásitos de la sociedad, es decir, no aportan mucho al desarrollo del país, son más como una figura decorativa en donde de pronto no tienen, digamos que poder sí tienen y poder de decisión y de influir, pero eh, digamos que no son tan visibles. Si se comete algún tipo de error, la monarquía nunca paga, el que paga es el primer ministro, ¿sí? Entonces le piden la renuncia y se le echa toda el agua sucia a él, a la monarquía nunca nada de eso. Y así básicamente comienza a surgir ese tema. La Revolución Francesa echa abajo todas esas monarquías y se comienzan a elegir nuevos gobernantes que dependen básicamente de la elección del pueblo. ¿Ok? Y eso pues básicamente es como la estructura que tenemos todavía hoy, que está vigente y que digamos que de una u otra manera le da cierto grado de transparencia a ese tipo de elecciones de gobernantes. Pero eso obviamente pues nos lleva a nosotros como contribuyentes a tener que pagar con base en nuestra capacidad y con base en nuestros ingresos y en las actividades que desarrollamos, un aporte a ese sostenimiento de ese gobierno. ¿Ok? Entonces, básicamente, en Colombia, ese soporte jurídico de por qué tenemos que pagar impuestos nace básicamente en la Constitución Política. Específicamente, ya como lo habíamos visto en el artículo 95, que habla acerca de los deberes y obligaciones, nos dice en el numeral 9 que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. El artículo 15 del Estatuto de la Constitución Política habla acerca de los derechos y nos dice que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado,
podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. El artículo 338 de la misma Constitución indica o habla acerca del régimen económico y de la hacienda pública y nos dice que en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Y es bien importante este componente. ¿Por qué? Porque usted no puede inventarse un impuesto de carácter general para todo el mundo. Miren nomás lo que intentaron hacer con la reforma de Carrasquilla cuando trataron de ponerle IVA a la canasta familiar. Obviamente toda la población salió a manifestarse, pero mucha de esa población salió desinformada, salió básicamente porque los gremios fueron los que agitaron a esa población para que saliera a manifestarse, también un poco a base de engaños y de mentiras. Pero digamos que la población se unió, echaron abajo esa reforma tributaria y pues digamos que eso se vino a dar. Ahora, dentro de la creación de un nuevo impuesto, el gobierno tiene que ser claro en determinar de ese impuesto quién es el sujeto activo, es decir, el Estado. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es decir, quiénes son los que van a pagar ese impuesto. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Se determinan unas tarifas o se dice a partir de tal monto la persona tiene que empezar a pagar y va siendo una tarifa progresiva dependiendo de la cantidad de recursos o de dinero que posea y se va a determinar cuál es el hecho gravable, si es el patrimonio, si es la utilidad, si es la compra de un bien o un servicio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la base gravable? A partir de qué monto se va a gravar y cuál es la tarifa de ese impuesto. Si es el medio por ciento, el 1%, el 19%, el 5%, la tarifa que sea. Esos son los elementos del impuesto. Sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, el hecho gravable y la tarifa. ¿Listo? El otro artículo es el artículo 29 de la Constitución Política que habla acerca de los derechos fundamentales y dice, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto en que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es decir, yo tengo derecho a defenderme, sobre todo en el caso en que de pronto la DIAN me requiera. Y como les digo, muchas veces la DIAN actúa conforme a la información exógena y la información exógena todavía tiene muchos problemas. Entonces, levanta leyes en contra de los contribuyentes y ¿qué pasa? Que de pronto a usted le da miedo. Usted dice, uy, pero ¿cómo voy yo a pelear? Yo, un simple gato, ir a pelear contra la DIAN. No, usted tiene unos derechos que lo amparan, ¿sí? Imagínese, y esto es un poquito de derecho administrativo, de pronto algunos de ustedes ya conocen esa historia, pero el derecho administrativo nació por allá cerca de la época de la Revolución Francesa, cuando un señor de apellido Blanco, y se llama así el Fallo Blanco, el señor de apellido Blanco, ¿qué hizo? Imagínense que él tenía una niña y la niña parece que la mandó a hacer un mandado, pero en esa época habían carruajes, o sea, no habían vehículos de motor, sino eran vehículos impulsados por caballos. Sucede que un vehículo de estos atropelló a la niña y el vehículo le pasó por encima de las piernas a la niña. Obviamente, pues la niña no se le pudo salvar las piernas, la amputaron. ¿Y qué hizo el papá? Demandó al Estado francés. ¿Y por qué lo demandó? Porque ese carruaje que atropelló a la niña era el carruaje, creo que era el que era una fábrica, pertenecía a la fábrica de tabaco de Francia, y por ser una empresa estatal, el señor demandó al Estado francés. Ahí, con esa demanda entre
el señor Blanco versus el Estado, se creó la figura de un juez que tuviera la capacidad de ser imparcial, que no se dejara influir por la fuerza y poder del Estado, pero que estuviera en capacidad también de defender los derechos de un ciudadano particular. Eso se conoce como el fallo blanco, como les decía, y ahí fue cuando ese juez falló a favor del señor Blanco y en contra del Estado, y fue como nació el derecho administrativo, que es una rama del derecho público. Eh, y así las cosas, pues digamos que ese derecho administrativo ha venido evolucionando, ha venido desarrollándose al interior de todas las ramas jurídicas y de esa manera, pues digamos que nosotros como ciudadanos hoy en día nos podemos dar el lujo de tener un conflicto con el Estado y poder dar la pelea sin que nos sintamos en desventaja, sin que sintamos que el Estado con todo su poderío nos va a aplastar. ¿Por qué? Porque está el derecho administrativo que está en capacidad de defendernos, un derecho que es imparcial, un derecho que funge digamos que por proliferar lo que son los derechos y digamos que falla en justicia y en derecho y bajo esa percepción está en capacidad de ser muy ecuánime. Entonces, ese era un casito ahí como para por, darles un poquito de contexto sobre el derecho administrativo y por qué hoy en día tenemos capacidad como ciudadanos, como contribuyentes, de plantear una pelea jurídica con la DIAN, con la Hacienda Pública, con el gobierno nacional, con cualquier ente, con cualquier ministerio, con cualquier entidad estatal. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo media entre estas dos, digamos que media en ese conflicto. Ni a favor del ciudadano por indefensión, ni a favor del Estado por, eh, digamos, por depender del Estado. No, es un derecho que actúa independientemente y que está en capacidad de dirimir cualquier tipo de conflicto. Entonces, pues digamos que aquí con este cuadrito, pues vamos viendo cómo es que nace el tema del procedimiento y su importancia. ¿Ok? Eh, entonces, digamos que aquí, como les decía, eh, tenemos lo que son los impuestos por un lado, este componente de los impuestos, y esos impuestos, como veíamos anteriormente, tienen una norma sustantiva y tiene una norma de procedimiento. La norma sustantiva hace énfasis en la obligación principal y los elementos del impuesto. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? El sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, el hecho gravable y la tarifa. Y la norma de procedimiento me habla acerca de una relación y de lo que es el administrado y la administración. ¿Quién es el administrado? El contribuyente. ¿Quién es la administración? La DIAN o la Hacienda Pública. ¿Ok? Entonces, cuando ya entramos en materia tributaria, tenemos ese impuesto. Y ese impuesto, digamos que es nuestro objetivo principal cuando hablamos de temas tributarios. El impuesto es la norma sustantiva y su obligación principal en materia tributaria, ¿cuál es? El pago del impuesto. Entonces, esa norma sustantiva es aquella que crea ¿quién? El Congreso de la República. Y en ese Congreso es en donde se establece cuáles son los elementos indispensables de esa obligación tributaria. Es decir, nos va a determinar quién es el sujeto activo, si es el Estado, si es el departamento, si es el municipio. Nos va a determinar quién es el sujeto pasivo, los contribuyentes. ¿Con base en qué? Con base en su riqueza, con base en lo que devenga, con base en lo que, en las utilidades que tiene, etcétera, etcétera. Va a determinar cuál es el hecho generador, va a determinar cuál es la base gravable y cuál es la tarifa. ¿Ok? Y cuando hablamos de normas de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración, es decir, la relación entre el contribuyente y el Estado. Entonces, se necesitan de, ¿cómo lo digo? Se necesitan de las normas de procedimiento, ¿para qué? Para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones que nacen de esa norma sustantiva. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como
el artículo primero del Estatuto Tributario establece que la obligación tributaria sustancial se origina cuando se cumplen los presupuestos que están contenidos en la normatividad. Esos presupuestos que dan lugar al impuesto y el respectivo pago de ese impuesto. Y para garantizar el cumplimiento efectivo de esas normas sustanciales, sucede que el artículo 684 del Estatuto Tributario señala que la DIAN cuenta con facultades de fiscalización y facultades de investigación, motivo por el cual puede adelantar las siguientes actividades. Puede adelantar, esto es de la diapositiva anterior, la obligación formal y sustancial. Habla acerca de verificar la exactitud de las declaraciones tributarias o cualquier otro tipo de informes. Adelantar las investigaciones para verificar hechos generadores de obligaciones tributarias no declaradas. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. Exigir documentos en los que los contribuyentes o terceros registren sus operaciones. Ordenar a los obligados a llevar contabilidad, la exhibición de los libros, comprobantes, documentos y exigir un examen parcial de estos. Llevar a cabo cualquier actividad que permita la correcta y oportuna determinación de impuestos. Y por último, revisar y verificar los estados financieros, así como los sistemas de reconocimiento y medición, junto con los respectivos soportes. Entonces, básicamente esto es lo que hace esa obligación formal y sustancial, que nos da, digamos que nos lleva a cumplir cada uno de estos ítems que hemos hablado acá. Verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar investigaciones, citar o requerir contribuyentes, exigir documentos, ordenar a los obligados a llevar contabilidad, llevar a cabo cualquier actividad que permita la correcta y oportuna determinación del impuesto y revisar y verificar los estados financieros. Todo eso conforme a poder determinar el monto a pagar de determinado impuesto. ¿Ok? Por otra parte, digamos que el artículo 275 de la ley 1819 de 2016, que esa fue una reforma tributaria que fue muy, digamos que ha sido de las más robustas que ha habido, una reforma casi que con tintes de reforma estructural. Por eso, digamos que cada vez que hablemos de muchos artículos del Estatuto Tributario vamos a hacer referencia a esta ley, la 1819 de 2016, porque todavía está vigente. Imagínense, desde el año 2016, 7 años después y todavía tiene muchos artículos que están vigentes porque fue bien concebida esa reforma tributaria. Entonces, esa ley en el artículo 275 adicionó un parágrafo al artículo 684, que era el que veíamos anteriormente, y lo hizo con el propósito de establecer que la DIAN pueda solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros, de los documentos y de los informes. Esos documentos que van a ser transmitidos electrónicamente también van a servir como prueba durante la investigación, durante la determinación y disminución de las obligaciones sustanciales y formales que determina la ley. Entonces aquí está el artículo 684 y aquí es en donde nos indica ese tipo de novedades. Nos indica que las facultades de fiscalización e investigación, la administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, adelantar investigaciones que estime, citar o requerir al contribuyente o a terceros, exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, y en general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos. Y agregó este otro literal, mire que aquí va el A, B, C, D, E y F, y agregó el G. Este literal G dice: sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición
y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos. Y adicionó un parágrafo también en donde indica, en desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esos datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. Es decir, vamos para allá, vamos para transmitir. Ya empezamos con factura electrónica, con información exógena, con nómina electrónica y vamos para una contabilidad electrónica. Entonces, pues, como ven, el tema es robusto, es bastante grueso y pues esto nos va a llevar a tener diferentes retos en la medida en que vamos avanzando, ¿ok? Entonces, a partir de la próxima sesión, vamos a hablar acerca de lo que es el RUT. Hablaremos de la definición del RUT, pero haremos ejercicios de sanciones del RUT. ¿Listo? Entonces, los espero muy puntualmente el próximo lunes para que arranquemos con eso. Avisos parroquiales. No se les olvide que este fin de semana que se avecina es la entrega del taller y vamos a realizar el primer examen. Ese primer examen va a estar habilitado el día domingo desde las 00 horas hasta las 23:59 de la noche. ¿Listo? Y por último, ustedes que pues también tienen clase, bueno, no sé si tienen clase de planeación tributaria también, ¿me confirman, por favor? Sí, profe, yo sí. Sí, Yo no, ok. profe. Ok, Nereida, no hay problema. Entonces, Jamie, yo ya tengo la grabación, la voy a publicar para, pues digamos que para que no nos conectemos, sino que vean la grabación. Una vez finalicemos esta sesión, la publico para que puedan tener acceso a ella, ¿ok? En planeación tributaria. Vale, profe. Profe, yo quería hacer una Dime, pregunta sobre dime. lo que estábamos tomando, el tema que estábamos tocando. Digamos, en los requerimientos por exógena que hace la DIAN, al presentar los documentos, como no todos son facturación electrónica, sino hay otro tipo de documentos, ¿esos cómo se anexan o cómo se hace para poder como sustentar, digamos, las entradas y salidas que tenemos? Digamos que uno tiene que reportarle, es que básicamente ese tipo de casos son muy particulares. Hoy en día toda persona está exigiendo su factura electrónica. Entonces, digamos que son casos muy eventuales en donde sin que medie la factura electrónica, se desarrollan algún tipo de transacciones. ¿Tienes alguna, por ejemplo, en mente? Sí, profe, digamos, el año pasado pues no todo comercio estaba generando facturación electrónica, entonces eran facturas como manuales o digamos cuando uno iba al supermercado, entonces uno cómo hace para sustentar, digamos, ante la DIAN eso. Bueno, uno puede, digamos que ese tipo de excepciones, que la DIAN las permite, y básicamente dentro de la información exógena, eso está contemplado. Eh, Tengo un manual de información exógena que pronto te puede servir para darte claridad sobre ese tipo de casos. No sé si quieres que te lo compartan para Ay, que sí, profe, por favor. estás trabajando con exógena específicamente. No, profe, lo que pasa es que me llegó la notificación de la DIAN que tengo que declarar este año, entonces quería ver porque mis ingresos pues no son muchos, entonces quería como mirar a ver, eh, porque tengo que presentar ahorita declaración y pues todavía no tengo completamente la idea. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, digamos que, o sea, tu afán es la declaración de renta como persona natural. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, digamos que la información exógena ya aparece, la DIAN la muestra. Si tú entras
a la página de la DIAN y te buscas, vas a encontrar la información que la DIAN ha reportado. Fuera de eso, la DIAN, el Estatuto Tributario nos permite reportar cierto tope de gastos que no estén soportados vía factura electrónica. Ese porcentaje va cada vez bajando, cada año va disminuyendo hasta llegar a cero. El propósito es que como personas cada vez estemos solicitando más nuestra factura electrónica por cualquier tipo de transacción. El año pasado todavía había inconvenientes cuando uno iba a hacer una compra y uno iba a pedir la factura electrónica, le decían, pero usted no es persona, usted es persona jurídica. Decía, no, soy persona natural. Ah, no, solo para personas jurídicas. Entonces, ¿cómo así que solo para personas jurídicas? Si la ley es nacional, la ley aplica para todos los ámbitos. Entonces, las empresas tenían muchos problemas para facturar a las personas naturales, hasta que salió el director de la DIAN a decir, no, se le factura a todo el mundo. Ustedes, señores empresas o establecimientos comerciales, le facturan electrónicamente a todas las personas jurídicas o naturales. Ahí fue cuando se vino a normalizar todo y empezó todo el proceso de facturación. Pero como la DIAN se dio cuenta que había esa brecha, otorgó un tipo eh, como una especie de amnistía en donde como personas naturales nosotros podemos todavía indicar qué gastos y costos asumimos que no tienen factura electrónica. Entonces, digamos que cuando vas a realizar la declaración de renta, hay que tener claro ese concepto de hasta cuánto es lo que podemos descontar o deducir sin tener factura electrónica. ¿Ok? ¿Tú vas a hacer tu declaración o te la va a hacer algún contador? Profe, pues todavía no tengo quien me ayude, todavía no es eso, pues pensaba hacerla, pero pues todavía estoy averiguando y pues estoy haciendo todo el procedimiento y pues asesorándome a ver si la puedo hacer sola, pero pues el inconveniente es ese, que de pronto tenga algún error y pues digamos, para presentar después correcciones y todo eso, pues por lo que yo estaba averiguando, entonces todavía no Ok, tengo así como el dato. te voy a compartir un videito, espérame lo busco, que te va a dar muy buenas bases sobre cómo realizar ese proceso. Permíteme, lo ubico acá. Que es un video como de 2 horas y media, pero estoy seguro que te va a dar muy buenas luces sobre el tema. Te lo voy a pegar aquí en el chat. Vale, profe, gracias. Ahí está. Y este expositor lo explica cuáles son los conceptos que se deben tener muy claros para desarrollar la declaración de renta de personas naturales. Entonces, por favor, te recomiendo que lo veas, que lo analices y pues digamos que puedas tener plena tranquilidad al momento de elaborar tu declaración de renta. Y ahí él da tips como en dónde ubicar la información de la exógena, cuáles son los topes, todo eso lo explica acá en este video. Entonces, para que lo tengas presente. Ok, listo, Jamie. Entonces, bien, esto sería lo del día de hoy. Les agradezco muchísimo la asistencia. La verdad pensé que iba a estar solo, pero me agrada mucho que estén acá un día festivo, dedicándole tiempo a este tipo de materias. Entonces lo agradezco, lo valoro mucho y nos vemos en 8 días, ¿ok? Vale, profe, Listo, muchas profe, gracias. Cuídense mucho, descansen.